Entonces, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de Súmate a la red de mentores. Este espacio es muy especial porque estamos reuniendo a profesores, emprendedores, egresados, con la intención de darles las herramientas propias de ser en un futuro muy cercano o pues quienes están ahorita ejerciendo con horas de emprendimiento acompañando a jóvenes que están en su proceso de fortalecimiento o de creación de empresa o de emprendimiento, pues estas 7 sesiones que hoy Joaquín Silva nos va a seguir acompañando en este proceso, pues hemos diseñado este programa especial para ustedes. Bueno, Joaquín nos lo trae, aquí ya está. Y pues el propósito es que pues empecemos a ir construyendo esa red de mentores. Así que tenemos estas 7 sesiones, lo cual vamos a pues irlos contactando, ir conociendo más acerca de ustedes, de los procesos. Es un buen momento para compartir experiencias también. Entonces, es importante. Y esto va hasta el 9 de marzo. Son los lunes y miércoles de 6 a 8. Entonces, entendemos que hay veces que se coincide con alguna actividad o un tema específico, pero ahí es cuando ya al finalizar las sesiones, pues estaremos compartiendo las debidas grabaciones, pero pues yo quiero que no se queden con las grabaciones, yo sé que hacen el mayor esfuerzo. Sin embargo, lo que sí deseo es que se conecten, participen, hagan las preguntas de vida. Pues bienvenidos a la casa Antonio Nariño, Universidad Antonio Nariño con Emprende One. Y pues para el mes de marzo, después del 9 que empezamos el 11, vamos a tener otros talleres, son 7 talleres para el desarrollo de capacidades emprendedoras. Ahí estaremos invitando no solamente a los que ya están emprendiendo, sino también personas que están en esa fase inicial, y hay unos talleres interesantísimos. Entonces, en la medida de que va evolucionando toda esta iniciativa y este proceso que estamos estrenando este semestre, pues la idea es poderlos nutrir de mayor información cada vez. Agradezco muchísimo a las personas que han estado en nuestras sesiones desde semestres pasados, años pasados. Y pues la idea es que cada vez estos temas es de actualidad, o sea que el próximo semestre estaremos complementando más, esperemos que sí, para que sea de un aprendizaje continuo. Sabemos que hoy en día la formación profesional y el conocimiento de emprendimiento van muy de la mano, entonces este es un gran espacio. Y para cerrar el semestre vamos a estar en el mes de abril con otros 7 talleres que están sumados a un proceso de acompañamiento, que también ustedes son bienvenidos, y nuestros emprendedores, y ahí estaremos en un proceso ya un poquito más, llamémoslo así, de incubación, de ir de la mano, porque pues esperamos que de estos 21 talleres y encuentros en total podamos consolidar esos emprendimientos e irlos identificando, irlos madurando. Yo ya pues conozco de algunos que la están logrando. Hoy puedo decir que estos jóvenes la están logrando en muy corto tiempo, gracias a las herramientas tecnológicas que hoy existen. Entonces, pues ahí vamos en ese proceso. Entonces, ya con eso y dándole la bienvenida a todos los conectados y a nuestro amigo Joaquín. Te cedo la palabra, disfrútense de este gran espacio y por acá estaré por si necesitan alguna cosa, pero yo sé que están en muy buenas manos. Entonces, un saludo para todos. Inicia, Joaquín. Perfecto, profe. Profe, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Para que todos lo tengamos con mucha claridad, estamos desarrollando 3 ciclos de acompañamiento para nuestra Universidad Antonio Nariño. Estamos enfocando este primero para ustedes que son profesores, que quieren ser mentores, que literal se quieren meter en la mente del emprendedor, comprenderlo para justamente poder guiarlo. Luego vendrá un segundo proceso orientado a todo lo que es fortalecer capacidades emprendedoras, llamémoslo así como en general. Ahí ustedes podrán participar porque justamente servirá para docentes, administrativos, emprendedores y demás.
todos los que quieran conocer del tema y no va a ser solamente teórico. Nosotros no solamente podemos hacer las cosas teóricas, de hecho hasta el nombre de la empresa habla del hacer, entonces también es muy práctico para que ustedes le empiecen a dar forma a sus negocios, ¿sí? Y el tercer ciclo, como bien lo dijo la profe, ya no solamente es como fortalecer nuestro conocimiento y nuestra habilidad, sino ya es para los que tienen como iniciativas empresariales de diferentes tipos, poder incubarlas, darles un mejor aire, una mejor orientación, que por lo mismo hacer formación y acompañamiento, para que justamente pues sus iniciativas tomen una mejor forma en el mercado, una mejor propuesta de valor, una mejor orientación y demás. Entonces son tres líneas de acompañamiento que vamos a estar desarrollando y que justamente pues están disponibles para ustedes. ¿Listo? A mí me encanta algo de la UAN y debo confesárselo, que de hecho ahorita que estaba viendo al profe Enrique, me trae muy buenos recuerdos, y es que mi colegio quedaba al lado o como a una cuadra apenas de la sede de Nicolás de Fermat. Entonces, para mí la UAN siempre es como recuerdo de infancia, pasar por ahí, ver y demás. Entonces, me encanta que por ahí vi al profe Enrique y se nota el parque y demás. Mi colegio quedaba era más hacia la 63, no era ese colegio, era Contraloría. Para mí siempre me trae súper, súper recuerdos esta sede Federman, que de hecho veo que Leonardo es egresado de esta sede y demás. Entonces ahí solamente quería hacer esa anotación que me trajo un buen recuerdo ahorita que saluda al profe Enrique. Bueno, hoy necesito por favor que estemos muy activos, muy participativos, porque hablarles de qué es la visión del emprendedor, no hay una definición científica ni una única definición ni nada de eso, sino es una sesión en donde nos vamos a meter en la mente y visión del emprendedor, y ahí es donde ustedes deben pensar como emprendedores. ¿Listo? Entonces toca que hagamos todo muy colaborativo, muy participativo. Los quiero escuchar a todos porque esa es la idea también. Saber ustedes qué perciben de lo que es ser emprendedor ante todo. Recuerden que estamos en un proceso para generar capacidades de cara a acompañar a emprendedores. Cuando uno acompaña a emprendedores, uno se pone la camiseta del emprendedor. Venda comida, ropa, tecnología, servicios o demás, uno se mete en el negocio, uno lo vive, porque justamente es ahí donde uno va a orientarlo de la mejor forma posible para que ese negocio tome una mejor forma o una mejor orientación. Y la satisfacción de eso, les aseguro que no van a ser las ventas ni nada de eso, sino ese gracias, que cuando nos dicen gracias, profe, gracias, mentor, gracias, logramos esto, gracias a usted estamos a este nivel, es la satisfacción que nos va a generar ser mentores de emprendedores. ¿Sí? Les aseguro que a ustedes van a acostar felices, así como yo cada vez que me acuesto feliz o se me llena el corazón y saco hasta el pecho por cada vez que sé que mis estudiantes, mis emprendedores, mis empresarios lo están haciendo mejor gracias a un acompañamiento que tenemos. Pero para eso necesitamos meternos en la mente del emprendedor. Recuerden que ya me conocen, soy el fundador de Whooping, 15 años de experiencia, justamente desde mi primer trabajo, trabajando en incubadoras, aceleradoras, gremios, fondos de inversión, organizaciones gubernamentales o de cooperación internacional en todos estos temas. Yo les contaba que de hecho soy emprendedor desde la época del colegio, ya he creado varias empresas, han fracasado por temas de socios, más no porque no le peguemos al mercado, pero a mí nunca se me olvidará cuando mi primer jefe, yo ya llevaba trabajando como un año con la incubadora de la Universidad Nacional, y él nos lanzó una crítica y nos dijo, bueno, ustedes son asesores, pero ¿cuántas empresas han creado? ¿Ustedes cómo viven el emprendimiento? Para mí fue un clic y creo que fue uno de los primeros como catalizadores de decir, oiga, si yo tengo que crear empresas para saber justamente cómo es acompañar empresas. Entonces también debemos ser muy conscientes de que no lo estamos orientando a los emprendedores solamente por darles un consejo teórico o técnico, sino que nos estamos metiendo en ese rol. Justamente de ahí hace 9 años, pues creé esta empresa con la que justamente acompañamos a diferentes universidades, organizaciones y demás a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica. Ya tenemos alcance también internacional en todos estos programas de cara a hacer desarrollo empresarial en sus múltiples formas. Y recordarles que estamos entonces en la segunda sesión de este ciclo de 7 sesiones. Bien lo precisaba la profe. El ciclo con ustedes son los lunes y los miércoles de 6 a 8. Mismo link, no hay forma de perdernos, de estar desconectados.
Ya vamos en la segunda sesión y todas las sesiones están debidamente interconectadas. Ya hablamos de ecosistema emprendedor, nos hicimos un big picture de todo lo que es el ecosistema emprendedor. Hoy vamos a hablar de lo que es meternos en la mente del emprendedor. Vamos a hablar de visión tecnológica. Todo negocio debe hacer algún tipo de tecnología si no se empieza a quedar rezagado. Pero también la cuarta sesión es clave porque vamos a hablar de pensamiento ágil. ¿Cómo somos recursivos para emprender? Yo emprendí esta empresa con 50.000 pesos, 20.000 pesos para unas tarjetas de presentación, 30.000 pesos para un dominio y un correo empresarial en GoDaddy. Eso me fue suficiente para empezar la empresa. Hay que ser ágiles, hay que ser recursivos. Y posterior a eso hay que saber medir todo lo que son OKRs, KPIs y demás, porque como mentores no vamos a trabajar solamente con la idea, sino también con los resultados de los emprendedores. A partir de información cualitativa, cuantitativa, sus ideas, las tendencias del mercado y demás, vamos a tomar decisiones que les permita justamente orientarse de mejor forma a nuestros emprendedores y para eso esta quinta sesión es supremamente clave. La sexta sesión vamos a hablar de todo lo que es modelos de mentoría. Hay muchísimos tipos de mentoría. Eso no solamente es WhatsApp o venga, nos conectamos y hablamos un ratico y todo chévere y qué buen espacio, sino realmente hay una orientación que nos lleva a ser empáticos, a saber con quién sí podemos ser mentores, con quién asesores, también a tener esa vocación de dar. Los mentores tenemos muchísima vocación de escuchar, de dar tiempo, de brindar conocimiento, de conectar y demás. Todo eso lo veremos en esta sexta sesión y la séptima sesión hablaremos de todo lo que son los ciclos y mecanismos de financiación para que no creamos que solamente existe Fondo Emprender aquí en Colombia como capital semilla o que todos tienen que ir a Shark Tank y necesariamente necesitan deuda para crecer. ¿Listo? Con eso entonces vamos a estar desarrollando estas 7 sesiones. Y entrando en materia, quiero entonces que empecemos con una pregunta clave y entre más participes mejor porque aquí es donde la charla se vuelve muy interesante. Para ustedes, ¿qué es ser emprendedor? Y quiero que por favor levanten la mano para poder cederles la palabra. Ojalá podamos abrir micrófonos y poder escucharlos. Ojalá también pues por el chat puedan escribirlos. ¿Listo? ¿Qué es ser emprendedor para ustedes? ¿Qué me dirían? Los escucho. Johan, por favor, muy bien, ya empezamos. Muy bien, del resto también, no quiero ser escuelero en tener que seleccionarlos. Por favor, todos participemos. Johan, Hola, ¿y me escuchan? sí, señor. Bueno, yo siento que ser emprendedor primero es tener como la pasión de hacer algo a la que nos sentimos llamados, independientemente de lo que sea, con lo cual sentimos que estamos dando un beneficio, un servicio a la población o a un sector puntual con el cual queremos llegar a muchos más lugares y sobre todo que lo que hagamos y ¿Se me fue Johan o me fui yo? Johan, Sí, se fue. Pensé que se era yo fue, también. ¿cierto? Johan, algo pasó con tu micrófono, qué pena. Carol, ya le doy primero la palabra a Carol que levantó la manito por el chat y ya te cedo la palabra a ti, Richard. Carol, por favor. Carol Núñez. Carol, ok. Richard, por favor, y ya leo a Carmen. Richard, Hola, ¿me escuchan? hola. Sí, señor. Mira, qué bueno que ustedes tocaron, antes de decirte el concepto para mí de lo que es un emprendedor y de dónde parte todo este proceso, porque muchas veces se dice que el emprendedor es aquel que, una persona que identifica oportunidades, pero yo le voy a dar otro contexto al concepto de lo que he aprendido dentro de la formación del año 2025. Y este tema de la visión del emprendedor para mí es fundamental y yo sé que yo voy a aprender cosas nuevas, porque una de las cosas que yo hago en las capacitaciones, principalmente en el tema de mentalidad y cultura emprendedora, es trabajar el emprendedor más que la idea. Porque ahí nosotros identificamos incluso si realmente el emprendedor
lo es o no, y lo ayudamos a tomar la decisión correcta. Pero sí te digo que para mí ser emprendedor va mucho más allá que una definición. Muy bien, Eh, para mí ser emprendedor es una identidad, no una muy bien. actividad per se de lo que yo quiero desarrollar. O sea, ser emprendedor no es una idea, no es abrir un negocio, es cómo piensa, cómo toma las decisiones correctas, cómo gestiona incertidumbre dentro de los procesos y también cómo liderar a otros, pero también eh, diseña lo que es el futuro de... ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablo de diseñar futuros, es que puede identificar cualquier tipo de tendencia o oportunidades dentro de este año, anticipar algunas necesidades que las puedas aprovechar. Para mí el emprendedor ejecuta, no es que solamente imagina lo que se va a ejecutar, sino que ejecuta ya eso imaginado, porque hay muchísimas ideas, hay millones de ideas. Y de verdad que hay que, uno como mentor, hay que también ponerse los pantalones, pero el emprendedor tiene que lidiar con todo ese proceso para poder dar los resultados que realmente ese emprendedor necesita. Y por eso creo que el concepto de emprendedor ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, que a veces no es como lo vemos, sino que también le podemos facilitar la vida a otros cuando seamos mentores, que realmente Muy bien. apliquen. Como tú dijiste, yo no puedo hablar de crear, de dar la mentoría de creación de negocio a un emprendedor si yo todavía no he creado un negocio. Y quizás Muy ahí bien. es donde muchos de los emprendedores quedan cortos. Muy bien, Richard. Perfecto. Vean cómo se están animando, que ya todos van levantando mano por el chat. Antes de darle más palabra a los que están levantando la mano, me gusta lo que menciona Carmen Julia, es soñar y dar pasos reales. Muy bien. Para mí eso es acción. También Oscar dice, es una persona que ve oportunidad de negocio. Muy bien, pero no quiero que nos confundamos con ser comerciantes. Y no estoy siendo despectivo con lo que es el comercio, Así sino que mismo. justamente, recuerden que ayer hablábamos que el propósito de un emprendedor debería ser crear las empresas del futuro, las empresas que ayuden al desarrollo socioeconómico, sostenible de la sociedad, de los países, de las regiones. Entonces ahí hay una gran diferencia que hasta mejor dicho, esas son peleas que uno tiene con economistas y demás, pero recuerden que estamos hablando de oportunidades de negocio. Yo digo que ante todo son oportunidades de cambio, porque aquí he anotado varias cosas de lo que han dicho, y es que yo creo que todos los emprendedores sí o sí tomamos acción, y es porque sabemos que de alguna forma podemos cambiar el mundo. Y podemos cambiar el mundo en una lógica, no necesariamente todos tomarnos la mano y cantar Kumbaya y creer que ya el mundo está en paz y demás, no, sino que realmente podemos hacer mejor las cosas a lo que las empresas tradicionales o actuales lo están haciendo. Bien, entonces ahí vamos dándole forma. Laura habla de crear muy bien un servicio, un producto. Ahí vamos a entrar también en una discusión que se me sale el espíritu de diseñador y es no solamente servicio o no solamente es producto. Piensen en lo siguiente, a todos nos gusta crepes and waffles. De pronto, Richard, no sé si has venido a Colombia y nuestros amigos de República Dominicana conocen crepes and waffles. Crepes and Waffles es una cadena colombiana de restaurantes. Todos los días tiene fila. Uno encuentra un plato perfecto para cada cliente, pero ¿dónde está el problema? Que tienen mal servicio. El servicio se podría mejorar. Entonces yo digo que es ante todo crear experiencias. Ahí vamos a estar hablando al respecto también. Para servir a la comunidad, yo creo que el servir tiene una connotación muy de los negocios de impacto, de las fundaciones y demás. Yo creo que es ante todo, independientemente que sea con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, no debe ser con ánimo de pérdida y ante todo estamos buscando solucionar necesidades en el mercado. Llamémoslo necesidades para que justamente no solamente nos demos como esa vocación filantrópica y social, sino que realmente sea una lógica de resolver necesidades de toda forma.
¿Listo? Pues estoy leyendo, ya les doy la palabra, permítanme un momento. Satisfacer oportunidades de crecimiento personal. Muy bien, René. Si algo tenemos los emprendedores es que justamente tenemos muchísimo crecimiento personal y profesional, porque es que el ser emprendedor es un estilo de vida y es una vocación de vida, es una cosa que uno ve a largo plazo. A mí siempre me llamó ser emprendedor, por eso desde chiquito y demás yo sabía que los diferentes años de trabajo y demás, o las posiciones laborales que tuve y que sigo teniendo, son contactos, son oportunidades, claramente son más ingresos y demás, pero yo siempre he dicho, trabajo por lo mío, hago lo mío y viviré, de hecho, pensando en hacer mucho más. De hecho, ahorita con mi novia estábamos hablando, por ejemplo, de cómo crear una nueva empresa que hasta involucre a todas nuestras familias, porque justamente es como esa lógica de siempre estar queriendo hacer más y en una lógica de justamente buscar mejor desarrollo. Identificar necesidades, un emprendedor busca solucionar un problema, muy bien, esas necesidades, toda necesidad es una condición insatisfecha, algo negativo que se vuelve positivo. Voy a darle la palabra a Francisco y luego a Jonis Enrique. Francisco, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas. Eh, Colaboro, o mejor dicho, estoy de acuerdo con lo que han dicho varios de los condiscípulos acá, pero más que ser un emprendedor, ser una persona resiliente, adaptativa, innovadora, creativa. Soy de lo que piensa que tiene que ser más una persona de asunción de riesgo. Me explico. Es Muy alguien que bien, asume riesgo calculado y a su vez también financiero, incluyendo la posibilidad del fracaso, porque el fracaso nos va a permitir saber cómo hacer las otras cosas y muy estar un bien, paso avanzado. Entonces, a veces nos centramos simplemente en satisfacer una necesidad, en una persona resiliente, pero a veces nos olvidamos de los riesgos. Pero ¿qué tipo de riesgo nosotros asumimos? ¿Entienden? muy bien. Perfecto, genial, Francisco. Esa palabra que menciona Francisco me encanta porque a los emprendedores nos gusta el riesgo. Nos gusta el riesgo, no lo digo solamente yo, por ejemplo, Mark Cuban, el Shark Tank de Estados Unidos, dueño de los Dallas Mavericks, dueño de grandes empresas de tecnología y demás, él habla de cómo los emprendedores, un verdadero emprendedor para él, no tiene ese miedo a fracasar, porque todo fracaso es una oportunidad de aprendizaje y de mejora, y no tiene miedo a quedarse con la cuenta bancaria en ceros, ¿sí? O sea, a ese nivel se llega a la concepción del riesgo, ¿sí? Porque lo apuesta todo, porque es capaz de sobrevivir, porque es capaz de ser muy resiliente, de aprender, de seguir adelante. Muy bien, me encanta eso. Jonis Enrique, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. Hola. Interesante cada una de las posiciones de mis compañeros. Yo lo resumiría en, es una persona que ve lo que otra no ve y trata de materializarlo. Muy Eso para bien. mí es un emprendedor. Muy bien, Jonis. Me gusta esa última palabra que mencionas, materializar. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, conocidos tienen buenas ideas, pero no se atreven a materializarlas? No se atreven a hacerlas realidad. El emprendedor, como toma acción, crea un tangible, un intangible, independientemente cuál sea la forma, pero materializa. Muy bien, me encanta. Quiero que entonces tengan presente que el emprendedor justamente hay diferentes definiciones, yo no me caso con ninguna porque de hecho todo esto es muy experiencial y muy evolutivo, pero un emprendedor es una persona o es un equipo que sí o sí dentro de su querer ser quiere ser un agente de cambio. Y aquí me pego un poco esa definición de Ashoka, que es una fundación mundial de líderes en emprendimiento, de emprendimiento social y demás, porque realmente uno quiere gestionar el cambio. Uno no solamente quiere ser reconocido, sino uno sabe que las cosas se pueden hacer mejor, ¿sí? Yo, por ejemplo, creé una guardería de perros por una pasión que siento por estos animales, por una afinidad hasta en la energía con estos animales. Mi socio también lo mismo, todo el mundo era sorprendido y por lo mismo sabíamos que podíamos cuidar muy bien a los animales, darle un mejor trato. Luego, por eso creé esta empresa de consultoría, después de trabajar en muchas incubadoras o aceleradoras sé que yo podía hacer las cosas mejor
a donde justamente yo estaba trabajando, ahí siempre vamos a querer gestionar ese cambio. Y mencionaban unas palabras que justamente es el nuevo y el futuro. Muy bien, vamos a ofrecer algo nuevo. Un emprendedor está buscando ofrecer algo nuevo. Y por lo mismo es ahí donde nuestra experiencia, conocimiento y demás como mentores le va a servir a los emprendedores para que justamente pueda darle una mejor forma, una diferenciación a eso nuevo que quieren lanzar al mercado, ¿sí? Por más que sean empanadas, por más que sean amigurris, amigurrumis, estos muñequitos que tejen y demás, cómo justamente puede ser una experiencia diferente, puede ser un producto diferente, algo que realmente lleve hacia lo nuevo. Y en lo nuevo también es donde justamente es tal vez toma más tiempo de más crear algo que sea una patente, algo supremamente inventivo, pero queremos adaptar, mejorar, cambiar, ¿cierto? ¿Qué mejor que ser emprendedores en equipo? Y sí que es difícil ser equipo y además como mentores debemos tener ese ojo de médico, así como los médicos de antes, que apenas lo veían a uno, ya sabían uno que tenía, si tenía gripe, si tenía un dolor de espalda o demás, cómo justamente la persona y el equipo son el elemento clave de la idea. Yo les puedo decir, lancemos una IA que haga modelos predictivos para maquinaria. Cada uno de ustedes la creará a su forma, pero cada uno de ustedes dependerá de cómo la crea, si lo hace individual, si lo hace en equipo. Si lo hacen individual y tienen los conocimientos o no los tienen, si conforman un equipo interdisciplinario o no, si conforman un equipo con su pareja, con su hermano, con su primo, con su novio, su novia, su esposa, cambia. Pero un emprendedor por lo mismo sabe liderar, ¿cierto? No a todos les funciona justamente el crear equipo, el emprender. Tenemos que ser muy ácidos porque también muchos en este momento en el que está el auge de toda esta tendencia del emprendimiento, quieren probar el emprendimiento, pero tal vez no sean emprendedores. También no debemos descartar, porque de pronto ahí nos juega el ego. Un mentor tiene que saber gestionar estas emociones porque tenemos que ser muy empáticos. Las ideas, por decirlo así, más obvias. Los emprendedores menos pensados son los que más sorpresa nos pueden dar. Entonces también tenemos que ser muy empáticos, muy asertivos, porque toda idea es viable. A mí en todo curso de emprendimiento me preguntan, profe, ¿qué piensa de esta idea? ¿Será que esta idea es viable o no? Toda idea sirve. La cosa es cómo justamente la persona la ejecuta basada en un conocimiento, en querer hacerla diferente y ante todo en crear ideas de negocio, no negocios, diferenciémoslos también. Hay muchos negocios que se quedan en ser empresas que tal vez permiten generar un ingreso y demás. Ya hemos visto la sesión pasada algunos tipos de negocio muy de necesidad y demás, pero son negocios. Hay que ver cómo se generan. Son ideas de negocio y que estén orientadas es a generar modelos de negocio, que es lo que se quiere ver a futuro, que la cosa sea sostenible, que la cosa sea diferente. Entonces nos lleva mucho a reflexionar al respecto, porque es ahí donde también nuestro ojo nos va a llevar a decir, oiga, este man no es emprendedor. Esta señorita sí es emprendedora. ¿Esa pareja funciona como emprendedor o no funciona como emprendedor? De mis primeros proyectos de emprendimiento que yo asesoré, eran dos amigos que uno le presentó una amiga al otro, se cuadraron y entonces era una tripleta. O sea, el amigo violinista, por decirlo así, que siempre acompañaba a la pareja, montaron el negocio, pero el negocio funcionaba siempre que la relación de ellos estuviera bien. Cuando la relación estaba mal, solo asistía el tercero y me decía, yo hice mi parte, ellos no han hecho su parte porque están peleando, porque están agarrados, porque este hizo llorar a la otra, bueno, por lo que fuese, ¿sí? Hay que saber gestionar todo eso y por lo mismo, ante todo, estamos trabajando con personas. También debemos llevar a que justamente nuestros estudiantes no solamente se formen para el empleo, estamos en una época donde justamente el emprendimiento ya es una opción real de vida, ¿sí? También debemos promover que se atrevan a tomar el riesgo y ojalá desde temprano, ¿cierto? El general Sanders creó KFC casi a los 60, 70 años. Jeff Bezos creó Amazon como entre sus 30, sus 40 años. Imagínense si lo hubieran creado antes, ¿cierto? Hay que pensar justamente cómo lo pueden vivir y cómo pueden materializar, pero ante todo entender que el emprendedor
también llega un punto en el que el emprendedor pasa a ser empresario, ¿sí? A mí me frustra mucho también ver muchos emprendedores que se quedan en etapa de emprendimiento. Hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer lo otro, 3 años después retomo la misma idea de negocio, ¿cierto? ¿Cómo los llevamos a dar ese paso? Que no hay un momento exacto, no hay una ecuación, no me vayan a hacer esa pregunta porque depende justamente sector, negocio, habilidad, sociedad, mercado, mejor dicho, hay muchísimas variables, pero hay que llevar a que nuestros emprendedores eh, tomen acción, empiecen a crear esos negocios y en ese pronta como evolución a ser empresarios. Casi que eso es como los Pokémones. ¿Sí? Si ustedes han visto Pokémon, si tienen hijos y demás, cómo pasan de una etapa A una etapa B, ¿sí? Y es como empiezan siendo emprendedores a justamente ser empresarios. Y aún siendo empresarios, el espíritu emprendedor no se pierde, porque justamente uno está buscando crear nuevas cosas para la empresa que ya tiene o se querrá meter de múltiples formas, que ya lo vamos a ver en diferentes roles que existen, pero uno no deja esa iniciativa, ¿cierto? Que también debemos promoverla. Francisco, por favor. Sí, ahí en ese mismo tenor, o sea, para llegar a ese punto es como un hilo muy finito, pero para ser empresario ya dar ese salto, ya el negocio del emprendedor deja de velar, el emprendedor deja de velar en el sentido como de estar a la cara. Es cuando ya mi negocio está como automatizado, yo tengo quien vele por el negocio y yo entonces hago la gestión de negociación con con empresario. Ya yo me siento a hablar de tú a tú con empresario, para entonces mi negocio está funcionando, está automatizado, ya yo no tengo que estar ahí a la cara del negocio porque me está generando dinero sin yo estar. Entonces ya yo lo que me encargo es de trabajar con empresarios para ver qué otro tipo de Sí, negocio yo puedo poner paralelo al mío o otra línea de producto que yo pueda sacar o negociar con esos empresarios. Ya sí, ahí pero es no, como el Francisco. punto. Sí, pero no. Y me quedo con una parte que acabas de mencionar que es muy clave, que el negocio funcione, pero que no funcione como negocio, sino que funcione como empresa, ¿sí? Y no es dejar de ser la cara, porque piensa, por ejemplo, en el hecho de Mark Exacto, exacto, Zuckerberg. exacto. Mark Zuckerberg, por más de que ya tiene una empresa valorada en millones de dólares, súper rentable y demás, él sigue siendo la cara CEO de Facebook. Yo por más que tengo Booking y en este momento Perdón, perdón. O sea, tengo, dije como no estar a la cara como en el mostrador del negocio. O sea, yo soy la cara. Es sí, como no, no sí, estar no, vendiendo, como yo estar vendiendo al frente. lo siguen vendiendo, es muy difícil, o sea, uno no suelta a la empresa porque es su bebé, ¿sí me entiendes? O sea, uno no la suelta totalmente, uno empieza a contratar gerentes, tener tal vez un gerente general, uno se dedica tal vez a otras cositas, a otros roles, pero es muy difícil soltar, ¿sí? Porque uno sigue teniendo esa pasión, uno sigue teniendo esa pasión porque es algo que se convierte en historia y legado, pero además uno quiere seguir muy involucrado con justamente lo que es el negocio en sí, ¿cierto? Entonces, claramente uno va a contratar, que eso es parte justamente de que deje de ser un negocito a que pase a ser una empresa, uno empieza a generar equipo y demás, pero uno siempre va a querer estar involucrado, o sea, en un rol directivo, en la junta directiva, en un rol operativo, uno siempre va a querer estar involucrado, ¿cierto? Johan dice, pero frente a lo que dices en pocas palabras, se debe querer muy bien y tener tolerancia al fracaso. Exacto, Johan. También un emprendedor, y piensen cada uno de ustedes, ese miedo que nos da cuando nos vamos a tirar un gran tobogán en la piscina, cuando vamos a hacer bungee jumping, cuando nos vamos a tirar en paracaídas, cuando vamos a dar el salto, ¿cierto? Es querer saltar y es querer vivir ese vacío y obviamente aterrizar de la mejor forma, ¿cierto? No a los totazos, ¿cierto? Es querer, pero es justamente ese riesgo, ¿sí? A mí, por ejemplo, permítanme un momento, mis amigos, mis papás siempre a mí me han molestado porque dicen que yo soy muy de hacer, o sea, a mí me dicen algo y yo me atrevo a hacerlo o sin que me lo digan, yo lo hago, ¿cierto? Siempre ha estado, de hecho, en mi vocación, desde chiquito, desde que hasta montaba patineta, yo era el primero que me tiraba por las escaleras, yo era el primero que me atrevía a saludar a algo, ¿sí? Algo tengo ahí que justamente viene como en mi ADN, ¿cierto?
Pero todo esto también nos lleva a pensar mucho en todo lo que hemos hablado, porque esos emprendedores nos llevan justamente a identificar oportunidades, pero no son esas oportunidades del comerciante, porque el comerciante, recuerden que es esa persona que si llega pandemia, vuelven a saturar el mercado de tapabocas y se quedaron vendiendo tapabocas. Y mañana el tapabocas cambia, mañana lo van a revender, ¿cierto? Van a cambiar de negocio rápidamente ante todo esa oportunidad comercial. Uno identifica oportunidades porque sabe que puede ofrecer una buena experiencia. Y es una buena experiencia, no es ni solamente producto, ni servicio, ni solución digital, porque hoy todos los negocios deben tener estos tres elementos, ¿cierto? Y con eso uno crea un algo, ¿cierto? También le debe coger en el tiempo o debe tener afinidad para la parte financiera, sí o sí, ¿sí? Yo, por ejemplo, odié finanzas en la universidad y me dedico a dar clases de finanzas o doy clases de finanzas, talleres, acompañamientos financieros y demás, porque le cogí gusto, pero ya es haciéndolo, no en la típica clase de contabilidad de saquemos las cuentas T de esto, no, ni me hablen de cuentas T que yo las detesto, ¿sí? Pero es realmente entender los números y comprender que realmente todo lo que se hace en la empresa repercute en la parte financiera. Cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier elemento que se mueva es una implicación financiera y por lo mismo deben comprender esta parte. También debemos tener mucha comunicación y alguien mencionaba liderazgo, porque justamente no solamente vamos a ser jefes, ¿sí? Sino ante todo debemos ser líderes y los líderes es una habilidad que no todos nacemos con ella, y es una habilidad que de hecho se perfecciona en el tiempo, pero el liderazgo se basa muchísimo en la comunicación asertiva y no solamente por las palabras que expresemos, sino también por todo lo que somos como personas y nuestra expresión y demás, ¿sí? Ahí justamente nos va a permitir generar unos contactos efectivos con los clientes, convencerlos, convencer a nuestros coequiperos, a nuestros socios que se sumen en el negocio. También de ese liderazgo y demás hay muchísima adaptabilidad y resiliencia. Y hablamos más hoy de resiliencia porque hace unos años hablábamos era de empoderamiento, pero la resiliencia se ha posicionado como ese concepto que valida el fracaso, porque la resiliencia nos lleva a adaptarnos a lo que justamente puede ser un resultado totalmente negativo, parcialmente negativo, neutro, positivo, supremamente positivo. Y hablo como casi de 5 estados de resultados porque justamente es ahí donde uno empieza a percibir, oiga, ¿qué tan bien estoy haciendo las cosas? ¿Por dónde es la mejor orientación del negocio? ¿Hacia dónde debo ir? Pero como mentores debemos también ser muy hábiles en justamente llevar a nuestros emprendedores hacia la resiliencia, adaptarse justamente a ser resilientes. No creer, como pasa mucho, que con la primera publicación en redes sociales ya van a lograr el primer $1.000.000. Los negocios no son así. Hay que también trabajar muchísimo la resiliencia, llevar a los emprendedores a que vean lo positivo dentro de lo negativo, que no vean el vaso o lleno o totalmente vacío, sino realmente que vean lo positivo de cada uno de los resultados que obtenemos, porque realmente hasta que nos digan no, no quiere decir que el negocio no tenga oportunidad. Cuando nos dicen no, tal vez nos están diciendo el negocio no es por ahí, yo no soy su cliente, yo no necesito lo que usted me está ofreciendo, usted me está ofreciendo algo de más, yo lo necesito más sencillo, o me lo está ofreciendo muy sencillo, yo lo necesito más complejo. Hay muchísimas formas de interpretar, pero esa adaptabilidad y resiliencia es una habilidad que debemos saber gestionar y que nuestros emprendedores la sepan comprender, que es parte de ese pensamiento estratégico. La estrategia es un concepto que sirve para la filosofía, que viene desde Grecia. Es un concepto que sirve para la guerra, es un concepto que sirve para las finanzas, para la medicina, es un concepto transversal a cualquier campo de conocimiento. Pero realmente tenemos pensamiento estratégico o sabemos guiar ese pensamiento estratégico en nuestros emprendedores. Hay que justamente lograr que piensen de forma recursiva, adaptable, de bajo costo, saber que si hoy regalo algo es porque mañana voy a obtener algo mucho más significativo. Hay que desarrollar ese pensamiento estratégico para que justamente le dé forma a buenas iniciativas empresariales. ¿Listo? De ahí, y justamente logré definir esto, pero
Para mí ser emprendedor es realmente tener un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida eh, que más allá de una definición teórica habla ante todo de una actitud y unas aptitudes, ¿sí? Yo me metí en el negocio de la consultoría porque yo sé hacer consultoría privada, pública, gubernamental, universitaria, para fondos de inversión, para gremios. Es como lo que yo más sé hacer, ¿cierto? Pero también yo sé trabajar mucho con las personas, el hablar, el interactuar y demás. A mí me tocó sacar, por ejemplo, a mi socia porque ella no tenía esa habilidad. Justamente varias organizaciones nos decían, oiga, seguimos con ustedes, pero que ella no pueda volver a trabajar con nuestros emprendedores. No todos nacemos para justamente ser emprendedores, en consultores, ser emprendedores tecnológicos. Ahorita todos una gran mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, quieren ser el próximo Rappi, quieren ser el próximo Elon Musk, quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, quieren meter en negocios de tecnología y ni siquiera tienen aptitudes para comprender la tecnología, ¿cierto? Quieren ser la próxima empresa del futuro y ni siquiera tienen actitud, una disponibilidad para poder trabajar en equipo. ¿Sí? Ante todo son ególatras, ¿sí? Porque eso se ve muchísimo en esta lógica del emprendimiento. O además, como lo hemos visto, no cuentan con un estilo de vida que les permita ser emprendedor. Y eso tampoco es que se levantan tarde, que hacen lo que quieren, que esa rebeldía, esa anarquía, no, ¿cierto? Sí se define muchísimo al emprendedor como personas rebeldes, personas tercas, pero yo he conocido muchísimos emprendedores que se quedaron en su fase inicial y que no avanzaron porque la rebeldía, la terquedad se puede convertir en necedad. Muchos dicen, y yo creo que muchos de ustedes me darán la razón, ay, es que quiero ser emprendedor para ser mi propio jefe, para que nadie me ponga horario, para tener mi propio estilo de vida. Claro, uno se independiza pensando en eso. ¿Y qué pasa? Yo ahorita termino este taller, tengo que validar a los demás asesores cómo les fue, tengo que saber si ya me enviaron tales cosas. Uno trabaja hasta muchas más horas, que uno de pronto algún día tiene mejor calidad de vida, como hoy que, por ejemplo, me levanté y fui a entrenar a la calera, sí, uno tiene muchísimos beneficios, pero es un estilo de vida que nos lleva ante todas a ser responsables con esas iniciativas. Y esas iniciativas se convierten en una responsabilidad porque justamente es madurarlas, desarrollarlas, pero no solamente porque sean más rentables, sino justamente cómo nos hacemos responsables de pagar impuestos, de tener obligaciones, de pagar contratos, de contratar más gente. A mí, por ejemplo, me llena muchísimo poder involucrar más personas en la empresa, ¿sí? El año pasado la empresa se me creció gigante, cada nueva persona que yo contrataba era más satisfactorio ese resultado que hasta el mismo resultado financiero de utilidades que me dejó el año pasado. Ahí va justamente en una vocación, en un estilo de vida, ¿sí? Hay que saber también llevar a nuestros emprendedores que es que esto no es hago unos cuantos clics y ya me volví millonario. No, esto realmente es un estilo de vida que se asocia entonces a que usted 24/7 vive y respira el emprendimiento, ¿sí? Ahorita lo decían, ¿cómo adquirimos más conocimiento? Yo anoté acá muchas palabras clave que ustedes mencionaron. ¿Cómo estamos constantemente adquiriendo conocimiento y todo eso lo expresamos en nuevas formas para nuestros negocios? Ahí es donde el estilo de vida, literal, se nos convierte en un 24/7 estar viviendo nuestros emprendimientos. Yo madrugo, salgo con mis amigos a montar bicicleta, vamos por la autopista montando bicicleta. Tengo muchísimos amigos emprendedores. Para mí la conversación no es, "¿Qué hubo? ¿Cómo va? Oiga, ¿sí durmió?". Tal vez esa sea la forma de introducir. Luego, oiga, ¿cómo va la empresa? Cuénteme cómo va la empresa. Podemos ir sufriendo, podemos ir a toda. Vamos hablando de negocios. Yo vivo del emprendimiento. Yo voy, hago una compra. De hecho, mi novia se burla mucho porque estamos en una caja y yo le pregunto a los cajeros, oiga, ¿cómo va el negocio? ¿Cuánto han vendido hoy? ¿Cuáles son los productos que más se mueven? ¿A usted cómo la tratan? Bueno, yo vivo de los negocios, ¿sí? Eso se asemeja a ese estilo de vida. Uno vive, respira, trasnocha, hasta sueña con lo que es su emprendimiento. Entonces, hay que desarrollarlo. De ahí también los emprendedores, y muchos lo mencionaban con que es un tema de identificar necesidades, oportunidades de negocio y demás, aquí como lo estoy leyendo en el chat, uno es muy observador. Uno es muy observador y debemos llevar a nuestros emprendedores a que sean observadores porque es donde encuentran las dolencias, ¿sí? Y las dolencias no solamente son las necesidades más profundas o más evidentes, ¿sí?
Que las personas tienen hambre. Muchos de ustedes tendrán hambre en este momento, casi 7 de la noche, ya estarán pensando en qué comer después de las 8. Es muy diferente el hambre de ahorita a las 8 de la noche estando en casa al hambre que puede tener alguien que va en el SITP, a una persona que esté en condición de vulnerabilidad, a una persona que está en un proceso de inanición, tal vez por una enfermedad. Cambia totalmente la necesidad. Uno se vuelve observador porque uno identifica justamente lo que es esa condición negativa. Pero no solamente saber que el cliente tiene una carita triste, sino que realmente es cómo es la forma, cómo es el proceso de empatía para entender qué tan profunda es su necesidad y ahí poder crear una solución que sea innovadora y que le dé justamente solución a ese problema. Ahí vamos a desarrollar una habilidad clave en nuestros emprendedores y de ustedes como mentores, es el observar. Una cosa es mirar, otra cosa es observar para justamente comprender el entorno, ¿sí? Comprender el entorno de la situación, del negocio, lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, si se enfoca bien o no, las diferentes condiciones que se están desarrollando. Y de ahí justamente hay muchísimos tipos de emprendedores. Ya los vimos la sesión pasada, que el emprendedor social, que el emprendedor tecnológico, que el emprendedor comercial, hay muchísimos tipos, pero sí o sí, todos queremos generar impactos positivos, que son esos famosos cambios sociales, culturales, políticos y demás, que justamente permiten que nuestra sociedad sea una mejor sociedad, ¿sí? Imagínense el caso de Singapur que hablábamos el lunes, donde los rechazan de su país, dicen, este territorio ya no es parte de esto, y donde no hubieran hecho nada. En lugar de eso, justamente desarrollaron cambios sociales, culturales, políticos, y hoy son una potencia del sudeste asiático, porque justamente la cultura colombiana es tan innovadora o tan emprendedora, porque justamente, independientemente que seamos paisas, llaneros, costeños, del interior, de donde sea, está implícito en nuestro ADN como esa malicia indígena que muchas veces se ha malentendido como que el vivo vive el bobo, ¿no? Sino esa malicia indígena bien entendida en términos de la recursividad, del cómo innovamos, del cómo no la guerríamos y logramos, ¿cierto? Pero todo esto justamente nos lleva a pensar cómo podemos crear como emprendedores y guiar a nuestros emprendedores a crear soluciones innovadoras para el mercado. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo todo tipo de empresarios, ¿cierto? ¿Cuáles les gustan a ustedes? Díganme por chat, de los que están viendo, ¿cuáles les gustan? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Con cuál se sienten identificados? Déjenme saber con cuál se sienten identificados. ¿Cuál les gusta? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, ahí escuchamos, perfecto. Perfecto. ¿Con quién se identifican? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál han dicho, oiga, yo quiero ser como este? ¿Qué me dirían? Jonis, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te sientes identificado? Con los de tecnología, donde ¿Con está los de Jeff tecnología, Bezos. don? ¿Estos cuatro de acá o Sí, estos de acá? no, los de esos. Estos, perfecto. Sam Mark Altman, Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, Tim Mark Cook y Zuckerberg. Mark Sam Zuckerberg. Altman, creador de muchas startups y ahorita CEO de ChatGPT, Jeff Bezos, creador de Amazon, Tim Cook, no creador de Apple, pero sí director ejecutivo de Apple. Y de hecho se dice que es hasta mejor director ejecutivo y ha llevado a un mejor crecimiento a Apple que hasta el mismo Steve Jobs. Yo también coincido, por eso puse esta imagen. Mark Zuckerberg es una persona de amores y odios, debo decirlo. Debo decirlo que es una persona de amores y odios. A mí me encanta este tipo que está acá, que ustedes están viendo acá, el de los brazos abiertos. Este personaje, yo me identifico con él por hasta cómo ha sido la vida de él y cómo justamente ha sido la mía. En el hecho de montar patineta, que nos gusta el punk, que a los dos nos gusta el BMW M3 como el mejor carro nunca más desarrollado. O sea, tenemos, o sea, ustedes leen la historia de Jack Dorsey, creador de Facebook, de Twitter y otras plataformas, una persona que realmente es muy revolucionaria y también es muy buen gestor de tecnología.
Pero entonces yo pongo estas imágenes, ¿por qué? Porque también el ser emprendedor es un querer ser, ¿cierto? Es un querer ser que nos lleva a cuestionarnos entonces cómo podemos guiar a nuestros emprendedores, no para que sean un cliché, sino para que justamente vean la referencia como una oportunidad de hacia dónde quieren llegarse, ¿sí? Debemos llevar a nuestros emprendedores que si quieren crear tecnología, no vean a ChatGPT como competencia, sino la vean como referencia. Nosotros tenemos que llevar a nuestros emprendedores a que no le teman a la competencia, que no le teman a que hay más emprendedores haciendo lo mismo. Persona que le teme a la competencia se va a dedicar es a vender barato, pero no se va a dedicar a vender realmente de forma innovadora. Yo no sé si ustedes han leído noticias, pero por ejemplo, este personaje, Tim Cook, le ha apostado muchísimo a la inteligencia artificial en Apple, fracasaron creando tecnología artificial en Apple, que ahorita se asociaron con Google, con este señor de aquí, el CEO de Google, hicieron una alianza y aun cuando son competidores en sus buscadores, en sus navegadores, en categorías de celulares y demás, son aliados, ¿sí? Debemos llevar a nuestros emprendedores a que tengan una referencia y en la competencia, justamente, vean, es oportunidad, ¿sí? Es una habilidad que tenemos que desarrollar, si no realmente vamos a vivir con miedo, vamos a vivir con tal vez no contar las ideas o que las ideas no maduren adecuadamente, ¿sí? Y además, también debemos llevarlos es a que ellos se conviertan en referentes. Sí se habla mucho de que meterse en la mente del emprendedor también es como convertirse en un rockstar. Y eso en un rockstar no por ser el próximo Lady Gaga, Michael Jackson ni nada de esto, sino que en medio de ser diferentes, revolucionarios, algo tercos, independientes y demás, es justamente cómo nos volvemos la cara de los negocios. Por eso importa muchísimo lo que cada persona es, porque va a reflejar una cultura, va a reflejar una acción, va a reflejar una reputación. Y el negocio no solamente va a funcionar por qué tan funcional sea su propuesta de valor. Ese es el efecto de Elon Musk. ¿Alguno les gusta a usted, alguno de ustedes les gusta Elon Musk? Por acá ninguno me mencionó a Elon Musk. ¿Alguno les gusta Elon Musk o no les gusta Elon Musk? Camilo, ¿por qué le gusta Elon Musk? Abra el micrófono, por favor. Camilo, yo vi que levantó los deditos, no se me esconda. Elon, por lo visionario, muy bien. Yo también comparto eso. A mí Elon Musk me parece muy visionario, pero Elon Musk ahorita ha afectado a sus empresas por toda esa jugada política que hizo pegándose a toda la campaña y gobierno de Trump. O cómo justamente cada 6 meses le ofrece tecnología a Ucrania, le ofrece tecnología a Rusia y dependiendo de eso cambia la orientación de esa guerra que ahorita ya lleva como 3 años. Es todo un personaje realmente bien complejo, digamos, bien complejo, pero por lo mismo también debemos llevar a nuestros emprendedores que no solamente se están jugando un ingreso financiero, sino la reputación del negocio, cómo son responsables, cómo justamente son responsables de un accionar, de una reputación, de un equipo, de una empresa que va a transformar justamente el ecosistema. Rápidamente, y quiero que hagamos este ejercicio. Para ustedes, ¿qué características, qué comportamientos, conocimientos, actitudes, habilidades debe tener el emprendedor ideal, con todo lo que hoy hemos hablado hasta el momento? Y voy a seleccionar aleatoriamente a 3 personas para que me cuenten características, comportamientos, conocimientos, actitudes y habilidades. Para ustedes, ¿cuáles son esas condiciones, esos atributos del emprendedor ideal y por lo mismo de los emprendedores que ustedes quisieran coachear, que ustedes quisieran mentorear? ¿Listo? Vamos a darnos, y lo vamos a hacer rápidamente, 5 minutos a reloj. Y ya seleccionó a 3 personas y el resto pueden irlo escribiendo en el chat. 5 minutos. Creemos ese perfil ideal, por favor.
Piensen en atributos como características, comportamientos, conocimientos, actitudes, habilidades. 5 minutos y ya les doy la palabra. O ya seleccionó a algunos aleatoriamente. Características, comportamientos, conocimientos, actitudes, habilidades. De lo que para nosotros es un emprendedor ideal. Muy bien, Johan ya escribió, Francisco también, perfecto. Visionario, dedicación, disciplinado. Vean cómo dedicación se relaciona con disciplinado, también con ordenado, con objetivo. Muy bien, idea de negocio, reconocimiento del mercado, escucha activa, resiliencia, dinamismo. Respuesta a imprevistos, muy bien, y atención al detalle, muy bien. Adaptabilidad, aprendizaje continuo, liderazgo, visionario, resiliente, íntegro, inquieto, sin miedo al fracaso, decidido. Compromiso, creatividad, muy bien, iniciativa, visión, perfecto. Entonces les cambia ahora la pregunta. ¿Será que esas características o atributos que estamos mencionando los tienen todos nuestros emprendedores? ¿Por naturaleza las tienen? ¿Será que todos ya vienen incorporados con estos atributos sí o sí? ¿Qué me dirían? Yo creo, Carmen. yo creería, Johnny, espérame, Johnny, Carmen, ¿puedes abrir el micrófono? Y ya te doy la palabra, Johnny. listo. Carmen, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, perfecto. ¿Por qué dices que no? Fuiste la primera en decir que no. Bueno, Cuéntanos. bueno, lo que pasa es que aquí con este grupo, con este compendio de habilidades o de capacidades que debería tener un emprendedor, hay muchas de esas que a veces nacen con nosotros, porque los podemos notar desde Muy bien. pequeñitos, que van desde ejercicio de crecimiento y desde el aula de primera infancia están mostrando ese liderazgo, esa capacidad de gestionar, esa recursividad. Pero hay otros que indudablemente no lo tienen o no han descubierto que lo tienen, ¿sí? Porque cuando hablamos de un Perfecto. emprendedor es una persona que muy probablemente sí recoge todas estas características, pero que no las sabe poner a favor en función de ese sueño que ha construido. Entonces Muy allí pues bien. entramos los mentores a hacer ese acompañamiento, a hacerlo descubrir o incluso a mostrarle cómo puede gestionar todas estas capacidades en función de su sueño. Carmen, si te tuviera al frente, chocaríamos 5 ya mismo, porque efectivamente eso es parte del rol de nosotros como mentores, ¿sí? ¿Cómo le hacemos creer a nuestros emprendedores que hayan nacido o no en una empresa, en una familia emprendedora, que hayan tenido negocios tempranos o no, o que nunca lo hayan hecho o que nunca hayan vendido de más, se atrevan a desarrollar cada una de estas habilidades? Jonis y luego Juan Carlos. Muy bien, Carmen. Muy bien, perfecto. Jonis, ibas a mencionar algo. Sí, efectivamente lo que dijo Carmen era, o sea, yo siento que todos tenemos muchísimo potencial. El problema es saberlo explotar. O sea, yo Muy bien. siento Y como que mentores, muy bien, Jonis, muy bien. Y yo creo que como mentores piensen que nosotros estamos, digámoslo, como en una gran masa de greda, de tierra. Y cada piedra que cogemos es cada emprendedor, lo limpiamos y empezamos a encontrar que tienen una forma, no tienen que ser una piedra preciosa para ser una piedra bonita, ¿cierto? Ahí hay que saber limpiar, hacerles creer que justamente ellos pueden, ¿sí?
Un caso muy sencillo. ¿Cómo llevamos a emprendedores que son súper comerciales a que comprendan la parte técnica del negocio? A emprendedores técnicos a que sepan vender. A emprendedores que listo, emprendieron, pero detestan las finanzas. ¿Cómo los acercamos a un proceso justamente de comprender fácil las finanzas? No se tienen que volver gerentes financieros, ¿cierto? Es también saber guiar, ¿cierto? Y que cada una de estas atributos o características las logremos desarrollar en algún nivel. El tiempo las madurará o las perfeccionará, pero nosotros debemos llevar a nuestros emprendedores a que justamente logren creerse el cuento y se crean capaces de todo, ¿sí? No que tengan limitantes, ¿sí? Ay, es que yo nunca he vendido, ay, es que yo nunca he dado una charla, ay, es que no sé qué, no, ¿cierto? Y además también debemos destruir, debemos cambiar lo que son los paradigmas. Ay, es que mi idea de negocio no es buena. Ay, es que mi idea de negocio no es un Rappi. No, no tenemos por qué ser un Rappi. No tenemos por qué ser un Facebook para ser una empresa del futuro, ¿cierto? Hay que justamente creerse el cuento y saberlos llevar en esa creencia que ellos pueden. ¿Listo? Juan Carlos, ¿tú qué vas a mencionar? No, pues complementando acá, simplemente el emprendedor no nace siendo emprendedor, ¿sí? Más que todo con el sistema educativo que tenemos que es Muy enfocado, yo bien. creo que el 90% en ser empleado. Entonces, muchas personas salen al ambiente laboral, es a eso, a ser empleado. Y cuando ven ya el emprendimiento, lo ven muy difícil porque no hay habilidades que nunca se desarrollaron. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, perder, ¿tú cuántos años tienes? yo tengo 34. Usted es de los míos, yo tengo 38, perfecto. A nosotros nos formaron para ser empleados, ¿o no, Juan Carlos? Sí, sí, total, ¿Cierto? emprendimiento cero. Por ahí un Y profesor tuve en la universidad, pero es que lo curioso del caso, yo hablaba con un amigo de eso fue como en quinto semestre de la carrera. Y nos tenían como el chip tan implementado del empleo que él salió él fue de los primeros en el 2010 con AdSense, con cosas de comercio electrónico y pues nosotros como que decíamos, este señor sí que habla paja, pero tenía visión, ¿sí? Pero era como perfecto. el resto de cosas que uno decía, no, 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 aquí no es. Pero después nos dimos cuenta de que ese era uno de los caminos y tenía la visión para poder ser emprendedor. Muy bien, Juan Carlos. Piensen que todos los que ya estamos con canas y demás, justamente venimos de una generación que no está mal que nos hayan formado para ser gerentes, no, perfecto, para ser empleados, perfecto. Yo creo sinceramente que hasta el ser empleado es una etapa del emprendedor, porque escoger experiencia, es saber cómo es responder para otros, cómo ser responsable. Uno desarrolla muchísimas habilidades, ¿sí? De hecho, yo le agradezco muchísimo a cada jefe bueno o malo, cada organización buena o mala en la que he trabajado, porque algo he aprendido. Pero sí debemos es validar que estamos en un momento en que el emprendimiento es una opción de vida y que nuestros emprendedores justamente tienen todos los medios disponibles para poder emprender. Imagínense si todos nosotros hubiésemos tenido una profe como la profe Alejandra y como un programa de emprendimiento como este cuando estábamos estudiando. Seguramente nos hubiésemos grabado con dos empresas ya creadas, con una fracasada, otra en una etapa temprana, no sé, habría muchísimas formas, ¿cierto? Pero realmente hay que llevar es que a nuestros emprendedores es que todos pueden hacerlo realmente muy bien, ¿sí? Y ese es parte de nuestro rol como mentores. Independientemente que sea la persona menos hábil hasta la más hábil, nunca hay una persona perfecta, nunca hay un emprendedor perfecto, siempre hay oportunidades de mejorar las famosas debilidades. A mí no me gusta mencionarles como debilidades porque realmente ya hasta la palabra nos genera una condición mental de un impedimento. Hablemos de oportunidades de mejora, ¿sí? Oportunidades de mejora que justamente llenan a la persona a mejorar, a desarrollar más todos esos elementos que no tiene. Pero de ahí es donde justamente se empieza a configurar todo eso que es esa visión del emprendedor, donde entonces es tal vez es también llevarlo a que no solamente es qué tanto usted va a vender, sino cómo justamente hay una proyección y éxito del negocio basado en las personas, ¿sí? Ustedes pueden buscar muchísimos estudios de inversión y el principal factor por el cual le invierten a una empresa, un ángel inversionista o un fondo de inversión no es la rentabilidad, no son las proyecciones financieras, es las personas o el equipo de trabajo detrás del negocio. Porque la lógica, por ejemplo, de los inversionistas es,
Yo le pongo a usted $1.000.000, pero porque yo hice empatía con usted. Además de que me convenció, me gusta su idea, yo hice empatía, yo hice conexión con usted, me está generando confianza que yo le voy a poner mi capital a usted para que por medio de su empresa lo multiplique. Pero yo ante todo estoy invirtiendo como persona. Ahí justamente da muchísimo para desarrollar porque realmente todos los emprendedores tienen muchísimas cualidades, ¿cierto? Y nosotros debemos guiar ese proceso para poder justamente que se crean todo este cuento, ¿cierto? Y además, la visión del emprendedor es justamente una visión, que recuerden que visión es hacia adelante, ¿cierto? Es hacia el futuro. ¿Cómo nos inspira? ¿Cómo llevamos a que no solamente nos cuenten nuestros emprendedores qué venden y a quién se lo venden, sino ellos cómo realmente se imaginan su empresa como la empresa del futuro, ¿sí? Hagan un ejercicio sencillo, métanse ya en empresas colombianas y la mayoría tiene esas definiciones que todas dicen ser la empresa más innovadora, sostenible y rentable de Colombia a 2050. Todas las tienen, de alguna forma la tienen parafraseada. ¿Será que eso realmente inspira? ¿Cómo llevamos a nuestros emprendedores a que se inspiren en crear un mejor futuro? Un mejor futuro para ellos, para la economía, para la sociedad, para su familia, que se sientan realizados, ¿cierto? De ahí justamente esa visión se empieza a configurar porque es el querer llevarlos claramente, tomará tiempo, unos lo logran más rápido, otros lo logran en mayor tiempo, no importa, cada uno tiene su camino, pero es como justamente llevamos a los emprendedores a que esa imagen con la que se han soñado, con la que se imaginan, realmente se vuelve realidad en algún momento. Y al volver la realidad, se mantiene y mejora en el tiempo, ¿sí? Justamente es ese futuro deseado. Entonces, no solamente es el futuro deseado al que debemos llevar a nuestros emprendedores del carro, casa y beca. Todos queremos carro, casa y beca. Todos queremos una mejor calidad de vida. Perfecto, son necesidades obvias en todos nosotros, pero ¿cuál es el futuro deseado realmente de cada uno de nosotros y de cada uno de esos emprendedores que queremos acompañar? ¿Listo? Todo esto nos lleva también a pensar entonces mucho y se vuelve un ejercicio como hasta de planeación estratégica con los emprendedores o por cada emprendedor. ¿Qué los inspira? ¿Qué los motiva? ¿Qué realmente a ellos los trasnocha? ¿Cierto? ¿Cómo ese futuro les permite realmente saber hacia dónde van? Uno también empieza a ver cómo los emprendedores de pronto se van a estrellar y debemos guiarlos para que no se estrellen porque tal vez no saben hacia dónde van, ¿cierto? Como justamente lo llevamos a planear, a organizarse, a saber cómo hasta de pronto el negocio no tiene que ser la empresa más grande de Colombia, pero sí tiene que ser funcional dentro del mercado. Cómo además, sí o sí, todo emprendedor debe generar un impacto positivo. Se acabó la época de justamente solamente las empresas rentables. Las empresas solamente rentables, seguramente llega uno más grande, tiene mejores indicadores y los rompió. Hoy, todo empresario, toda universidad, todo gobierno, toda startup, el que sea, tiene que generar un impacto positivo en la sociedad y en todo el mercado. ¿Por qué? Porque las condiciones del mundo cada vez están más difíciles, ¿cierto? De nada sirve que ChatGPT funcione muy bien cuando consume mucha energía. De nada sirve Elon Musk cuando, pues, justamente juega con sus intereses o, por ejemplo, y le pasó, que de hecho pues, lo pueden investigar, como por ejemplo que porque le gusta fumar marihuana, de pronto lleva a deteriorar el valor de sus empresas porque dicen, oiga, ¿cómo así que usted fuma marihuana y de pronto usted está tomando decisiones bajo una sustancia psicoactiva? A ese nivel, sus grupos de inversión le han cuestionado porque realmente está reflejando una mala imagen dentro de todo lo que es el ecosistema tradicional de negocio, ¿cierto? Pero nos llevas a pensar entonces qué impactos positivos vamos a generar. Insisto, todos queremos carro, casa y beca, pero el impacto es cómo justamente contribuimos a un mejor desarrollo y reconociendo que justamente la sociedad, hasta el ecosistema está deteriorado. Y además, cómo justamente logramos que esa visión se articule con lo que es todo un equipo de trabajo, no que cada uno tome por diferentes lados, ¿sí? Y nunca se me olvidará y de hecho quedé de muy buen amigo de dos de ellos, cuatro buenos emprendedores,
dos amigos de colegio, los otros dos se volvieron amigos por medio de este, pero se volvieron amigos los cuatro por ser amigos de tragos. Pero realmente, por ejemplo, la visión de uno era ser una empresa sostenible. La visión de otro se vestía y quería ser como Steve Jobs, una persona realmente muy clichuda con el tema. El otro quería era una empresa muy rentable, pero con un estilo de vida muy alegre, muy fiestero. Y el otro quería una empresa de lujo, o sea, visiones totalmente diferentes. ¿Cómo logramos que esa visión se convierta en un sueño compartido? Cómo también por todo este proceso logramos guiar a nuestros emprendedores para que su visión de negocio se convierta en un sueño compartido para sus socios, para su equipo de trabajo, para el mismo mercado que ayuda a contribuir. Todo esto también nos lleva a pensar en todas las características que se tienen que planear. Y hablo de un ejercicio de planeación estratégica porque también debemos llevar a nuestros emprendedores a que definan justamente cuál es la visión más clara y efectiva de su negocio, que sea clara, que sea detallada, realizable, que también parta desde un presente y el futuro sea alcanzable, ¿cierto? Que justamente desde ahí se sabe que desde hoy estoy poniendo la primera piedra para construir esa casa que tanto sueño, que nos motive a diario, que sabe que parcialmente va a empezar a dar pasos, hasta que la materializa y materializada, pues obviamente la quiere hacer mucho más grande, pero también que sea una visión de empresa, de emprendimiento, de emprendedor muy adaptable en el tiempo. ¿Cómo nos cambió la pandemia a todos? Ya no utilizamos dinero digital, ya somos más responsables con el uso de un tapaboca. Yo no sé si ustedes sean, pero uno siente gripa y ya anda con tapabocas, ¿cierto? Un resfriado anda con tapabocas, nos cambió. Somos mucho más digitales, somos mucho más perezosos. En largo plazo no sabemos cómo va a ser. Por lo mismo, el emprendedor debe adaptarse. Piensen nada más hoy cómo ha cambiado el uso del Internet. Hace un año y medio, hace 2 años, googleábamos. Hoy, ¿qué hacemos? Pregúntele a ChatGPT, pregúntele a Gemini. Hasta mañana, ChatGPT. Muchas gracias por atenderme hoy, ChatGPT, porque hasta ese nivel se está llegando en que tenemos emocionalidad con la inteligencia artificial. Los emprendedores, y debemos llevarlos a que se adapten rápidamente a todo lo que está sucediendo en la economía. Hemos hablado y la siguiente sesión vamos a hablar de más tecnología porque emprendimiento, negocio tradicional o demás, que hoy al menos no tiene esa versión 1.0 de tecnología, se está quedando. Creemos que ser sostenible son solamente para las grandes empresas que tienen procesos de transformación, que generan desechos, contaminan el agua, extraen algo de un terreno. No, toda empresa puede ser sostenible. El año pasado atendí una empresaria que la tengo en el corazón porque realmente, además de que fueron muy juiciosos en el proceso, tienen una empresa de tecnología creada por una mujer ingeniera en un entorno, digámoslo, mayoritariamente de hombres, que es la ingeniería, de una empresa de tecnología muy buena a nivel nacional y demás, ya Latinoamérica, y ella misma no es que no determine a los hombres, pero sí le ha dado mayor relevancia a que su estructura empodere a las mujeres. Por lo mismo, su representante legal y la mayoría de sus gerencias son mujeres, ¿cierto? La vocación de ella es obviamente mantener su empresa, porque obviamente es su medio de vida, pero ella como por ejemplo vende tecnología a gobiernos, a grandes empresas y demás, pero ella tiene programas trimestrales o semestrales de formación en tecnología para niñas y no con el hecho de que, uy, de aquí voy a sacar talento humano para mi empresa, no. Ella lo que quiere es que las niñas desde pequeñas le cojan gusto a la tecnología, ¿cierto? Y ahí justamente es un negocio, no le importa sacrificar utilidad y demás con tal de mantener esas acciones sostenibles, ese impacto positivo, esa lógica que también ayuda a transformar, a generar cambios positivos en la sociedad. La adaptación no solamente es cómo voy a responder mejor al mercado, sino cómo también logro que mi negocio se adapte también a todos los desafíos y cambios necesarios que desde nuestro quehacer como emprendedores, pues se puede lograr, ¿sí? Camilo menciona, y los consumidores también queremos comprar empresas responsables en el entorno. Excelente, Camilo, excelente. Piensen nada más cómo sentimos que Apple se burló un poco de nosotros cuando al comprar los nuevos iPhone, no, que ya no lo venden
por una medida sostenible. No, no nos lo venden es porque si nos meten un cargador tienen que subir el precio y obviamente se nos vuelve un poco más cuestionable comprar el dispositivo. Hay muchas empresas que dicen ser sostenibles y realmente tienen unas políticas muy contradictorias. Pero Camilo menciona algo clave y es que los emprendedores deben tener muy presente que es que el cliente no les va a comprar de forma inmediata, porque todos nosotros somos clientes más informados. Y por lo mismo, si el cliente está informado, el emprendedor tiene que estar aún más informado, más metido en el cuento, para justamente poder llegarle con mejor información al mercado y convencerlo de mejor manera en su oferta que le está haciendo. Muy bien, Camilo, con ese comentario. ¿Listo? Continuemos aquí un poco para que justamente nos rinda. Llevemos también a nuestros emprendedores a que se cuestionen qué desean alcanzar en la vida, ¿sí? Y esta es una pregunta clave, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes se sienten emprendedores o quieren ser emprendedores? ¿O solamente quieren ser mentores? ¿Qué me dirían? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han querido ser emprendedores? Levanten la mano, digan o escriban yo. ¿Cuántos de ustedes? Carmen, si tú te pones en los zapatos de ser emprendedora, ¿qué deseas alcanzar en la vida? Bueno, yo creería que pues ya soy emprendedora y creo que el Ujú. objetivo más grande de alta gerencia, que es mi sueño, es transformar cómo se brinda la educación en las instituciones educativas. Entonces, la Muy palabra bien. allí sería transformar, porque a veces estamos con una estructura, tú lo decías hace ratico, y era cambiar la forma como se están haciendo las cosas. Ya hay un Muy bien. sistema educativo, en mi caso, ya hay un sistema educativo, pero es cómo se mejora, cómo se fortalece a través de todas las vértices que significa educar, pero que en realidad sea de calidad y que sea mejor, ¿no? Muy bien. Vean cómo tomamos el ejemplo y me encanta que ya varios han dicho yo soy emprendedor, perfecto. Pero Carmen no dice, quiero alcanzar la pensión. Carmen no dice, quiero más ceros en mi cuenta. Ella quiere transformar la educación. Perfecto, muy bien. Esos mismos propósitos que muchas veces son cualitativos y un poco idealistas, es lo que debemos llevar a nuestros emprendedores a que lo definan porque ese es su querer ser, ¿sí? Ese es parte de definir esa visión, ¿sí? Eso es lo que justamente ellos deberían alcanzar, independientemente que les deje mucha o poca rentabilidad. Hace unas semanas me encontré con unos de mis primeros emprendedores, líderes a nivel nacional de producción de carne de cordero. Asesoré más o menos sobre 2012, 2011, más o menos, ya unos 14 años de experiencia. Y ellos me dicen, nosotros seguimos, nos hemos adaptado mucho, venden en Jumbo, venden en El Éxito, venden en Carulla. Jorge Rauch en sus restaurantes los tiene a ellos solamente como proveedores porque son los mejores proveedores de carne de cordero, perfecto, pero ellos justamente me dicen, nosotros continuamos con el negocio aun cuando a veces nos deje utilidad de 3% u 8% o 15%, son las cifras que me dieron. Les decía, pero entonces, ¿por qué siguen aun cuando les deja el 3%? Me dicen, porque es que nosotros vivimos la carne de cordero. Son hijos de ganaderos del cordero, vienen de culturas de consumir cordero, aman al animalito, ellos son, o sea, aun cuando aprovechan al animalito, ellos aman todo lo que es justamente. Entonces, lo que desean alcanzar es una transformación que justamente lleve, por ejemplo, a la masificación de una carne no muy consumida en Colombia, de los beneficios que tiene, de las facilidades, de los sabores, de la experiencia, hay muchísimas características. Cuestionemos a nuestros emprendedores qué desean alcanzar en la vida más allá, insisto, del carro, casa y beca, porque es obvio, todos queremos carro, casa y beca. Yo amo los carros, me fascinan los carros, me encanta manejar, pero ¿para qué, por ejemplo, ya me cuestiono tener un carro de alto cilindraje y demás, cuando por todo lado hay fotomulta, cuando el trancón ya no deja pegar buenos arrancones como hace unos años, cuando los carros ya están más caros, ya me cuestiono muchísimas cosas. El carro, casa y beca no debería ser el único propósito de lo que todos los emprendedores quieren alcanzar. Preguntémosles también y cuestionense en ustedes también. ¿Qué quieren construir? Ustedes como mentores y ustedes con los emprendedores que van a trabajar. Yo estoy convencido que lo que yo hago no es por crear más startups,
No es por crear más empresas que lleguen a Shark Tank o que ganen el Star Co, que ganen convocatorias, como año a año tenemos esos resultados. Yo prefiero que una muy buena empresa logre inversión responsable a acompañar a 100 con inversión irresponsable, donde yo les diga a todos, vaya por deuda sí o sí, endeudes, ¿sí? Yo quedo más satisfecho cuando realmente el resultado, por ejemplo, de lo que hago va en línea con lo que yo tengo como percepción y conocimiento y además cumple con las necesidades de mi mercado. De ahí justamente he querido construir una empresa que nunca va a ser un McKinsey. Yo no quiero ser como un McKinsey aún cuando son los líderes del mundo de la consultoría. ¿Por qué? Porque para mí el método McKinsey es un método muy tradicional, muy costoso, no pagable, que no trabaja justamente en emprendimiento ni nada de esto. Yo me veo es como otras marcas, yo me veo como IDEO, yo me veo como otras referentes. Y así allá he creado a UPI. ¿Qué queremos construir? ¿Mm? ¿Qué queremos construir para que eso se vuelva tangible? Para que realmente no seamos una empresa más ni de papel, ni una más por querer ser igual que la competencia. Llevemos a nuestros emprendedores a cuestionarse mucho en esa lógica del construir. ¿Qué desean obtener? ¿Sí? Y estamos afrontándonos con esta pregunta a una generación en donde muchos hoy quieren ser influencers. ¿Sí? Yo no sé si ustedes quieren ser influencers. Si lo quieren ser, sean influencers responsables. Sean realmente influencers no por querer ser uno más, ¿sí? Pero realmente piensen qué desean obtener. ¿Qué desean obtener? Que ante todo no sea el carro, casa y beca o que no sean esos elementos del ego, sino también todo eso que llena el corazón, que genera muchísima emotividad, que uno se acuesta tranquilo, que uno sabe que está haciendo las cosas bien. Obviamente, como ahorita lo decía, por más que sea con ánimo o sin ánimo de lucro, también debemos llevar a nuestros emprendedores a que piensen en que no sea con ánimo de pérdida. Y ojo, que no estoy hablando de rentabilidad, ni de utilidad, ni de porcentajes, ni márgenes, ni nada de eso. Estoy hablando de justamente qué deseamos obtener con lo que hacemos, ¿cierto? Queremos crear independencia, perfecto, pero que sea una independencia responsable, que realmente sea independencia, ¿cierto? Más no esas independencias que se crean con emprendimientos, pero llega una gran empresa, nos ofrece un mejor salario y dejamos la empresa morir o dejamos el proyecto de emprendimiento. ¿Qué deseamos obtener para nosotros, para nuestro equipo de trabajo, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro territorio? ¿Qué pueden obtener nuestros emprendedores? Aquí está repetido. También preguntémosle a nuestros emprendedores, y es parte de ese proceso de mentoría, de coach y demás, ¿cómo serían felices? ¿Sí? Hay muchísimos emprendedores, empresarios, amigos, clientes y demás que conozco que aun cuando ganan miles de millones, son infelices. Son infelices, ¿por qué? Porque tienen 35, 36, 38, 40 años y ya están más medicados que una persona de 70, 80 años. ¿Sí? Tienen muchos más conflictos. No se disfrutan el negocio. Trabajar el negocio se les volvió en una pesadez. ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, trabajamos el programa de gobierno corporativo para empresas de familia de la Cámara de Comercio y una gran conclusión que nos llevamos es que los emprendedores, los empresarios son felices con sus empresas. ¿Quiénes no son felices? Sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos dicen, esta es la empresa de mis papás, esto no es mío, a mí no me han involucrado, a mí no me han hecho socio, a mí no me han metido en el negocio, pero además esto es lo que hace pelear a mis papás, esto es lo que hizo separar a mis papás, esto enfermó a mis papás, por esto yo me peleé con mi hermano, por esto no me entiendo con mi papá. Hay muchísimas formas en que el negocio se puede volver una infelicidad, ¿cierto? Algo negativo. Hay que llevar también a nuestros emprendedores a que piensen justamente en cómo pueden ser felices con todo lo que están desarrollando. Permítanme acá un momento. Esa felicidad quiero que la piensen y es una pregunta muy idealista, pero es que también hay que hacerla porque muchos quieren realmente tener empresas grandes y por querer algo tan grande van a ser infelices. Cuando ya tienen algo grande se les vuelve tan inmanejable que se les vuelve es un problema. Pensemos también cómo ellos pueden ser felices y además felices también involucra o esa felicidad involucra todo lo que es la dimensión personal,
pareja, grupo, familia de nuestros emprendedores, ¿sí? Llevémoslo a cuestionar, oiga, ¿usted es feliz trabajando con su pareja? ¿Sí? ¿Usted es feliz trabajando con su familia? ¿Usted es feliz con lo que está haciendo? ¿O lo está haciendo es porque usted vio que más amigos suyos lo hicieron y usted no se quiere quedar atrás, pero usted no sabe y es infeliz con lo que está haciendo? Hay muchísimas formas de esa felicidad y es una pregunta muy clave. ¿Cómo también los vamos a llevar a pensar a ser diferentes, pensando no solamente en lo que ofrecen, sino qué va a pasar de su situación actual a su futuro? ¿Qué va a pasar cuando, así como la canción dice, alcancen su primer millón? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde irán después? O de pronto, ese es el tamaño ideal del negocio, ¿sí? No es limitar, no es acotar, sino realmente es tener una conciencia de que estamos empezando en un punto cero. Cuando lleguemos a ese punto futuro, ¿será que alcanzamos la meta y nos fue suficiente? ¿Podemos ampliar más la meta? Pero ¿qué tan realizable y satisfactorio es ampliar la meta? ¿Cierto? Como justamente muchísimos empresarios emprendedores creen que el ideal es estar en Estados Unidos, pero ahorita con una economía tan volátil se están retractando y han hecho grandes inversiones y están sintiendo la pesadez, la infelicidad, la tristeza de tener que cerrar su posición. Como muchos crecen y crecen perfectamente, funcionan divinamente en cierta región y les funciona, ¿cierto? Hay que llevar a estas preguntas que nos lleva a evaluar justamente la proyección del negocio. Todas estas preguntas nos llevan a hablar mucho del hacia dónde se quiere ir con el ser emprendedor, con el negocio y además cuál es el escenario que desean alcanzar. Preguntas supremamente clave y que les doy una recomendación, adelantándome casi que a la sexta sesión, son preguntas con las que quiero que ustedes empiecen sus asesorías, sus acompañamientos, sus mentorías. No solamente dígame el modelo de negocio, dígame su utilidad, dígame sus ventas, no. Generen empatía, ¿sí? Generen empatía a partir de estas preguntas. Cada una de estas preguntas, y me voy a volver acá, cada una de estas preguntas a ustedes también les va a permitir entender si el negocio que están acompañando es un negocio que ustedes tienen feeling, que ustedes tienen empatía, que les interesa, ¿cierto? Para que justamente generen vínculo con el negocio y con el emprendedor, ¿listo? Para que de esa visualización, como visión del emprendedor, se logre materializar ante todos en una acción, en una forma tangible, en una forma real, para que justamente el emprendedor y ustedes, como mentores, vayan en el mismo camino, ¿sí? Ahí se alinean muchísimas expectativas. Hay muchísimos procesos de mentoría que no se articulan, es por la visión del negocio. Porque ustedes como emprendedor tienen, como coach, como mentor, tienen una y ellos tienen otra. Porque hasta el lenguaje, la forma, la aspiración y demás cambia totalmente. Son preguntas clave para hacer empatía con el emprendedor, pero también para que nos pongamos una buena camiseta dentro de cada negocio que vamos a acompañar. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Muy bien. El resto. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa también? Al emprendedor no solamente lo vamos a cuestionar y estamos en los entornos universitarios donde ya lo hemos hablado, o nos forman para ser empleado, para ser gerente, ya se está formando para ser emprendedor, ya es una opción de vida, pero es que el emprendedor no solamente es quien crea empresa, y aquí esto puede ser una discusión hasta teórica y demás, pero el emprendedor también puede tener diferentes roles o en el tiempo cambian los roles que tiene un emprendedor, ¿sí? Ya lo decíamos, oiga, como tal vez creo una empresa, me desligo de ella. Perfecto, y si usted se va a desligar de la empresa, ¿qué se va a dedicar? A levantarse tarde, ir al club y vivir de lo que le deja la empresa. El emprendedor no se queda quieto. Y por eso hablo no de perfiles, no de ocupaciones, sino de roles que puede tener un emprendedor, porque son diferentes roles que todos adquirimos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque justamente nuestro sueño nunca se acaba y nunca lo vamos a terminar de cumplir, ¿cierto? Siempre vamos a querer más de esa forma del sueño. Y un sueño, dentro del ecosistema o dentro del pensamiento del emprendedor,
es esa emocionalidad asociada al corazón, pero también esa racionalidad del cerebro. Y hay un match entre estos dos órganos que nos permiten materializar ese sueño. Pero el sueño, recuerden que los sueños son intangibles, que se van a volver realidad, pero por lo mismo siempre le vamos a querer agregar una pieza más, un tamaño más, un resultado adicional. Por lo mismo, los roles del emprendedor empiezan tal vez desde lo más básico y es ser ese emprendedor típico, pero que justamente es con el que vamos a trabajar en términos de que sea visionario, transformador y ejecutor. Y vean que son tres palabras que hemos trabajado durante toda la sesión. Visión, es decir, futuro. Transformador, ya lo dijo la misma Carmen. Queremos transformar la educación, queremos transformar el mundo de la consultoría. Queremos transformar el mercado de X, Y, Z. Perfecto. Queremos transformar. Transformar para bien. Pero los emprendedores sí o sí ejecutamos. ¿Sí? Juzguen ustedes y evalúen a sus emprendedores por qué tan bien ejecutan, no por los resultados positivos que obtengan, sino porque se atrevan a salir al mercado. Hagan un ejercicio sencillo. Hagan una mentoría, pónganles una tarea y vean a ver qué resultado les traen. No, profe, no fui capaz. No, 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 no lo hice. No, lo hice con mi mamá que la tenía acá al lado. Difícil esos resultados. Están en su zona de confort. Un ejecutor sale de su zona de confort. Se atreve a salir al mercado. Se atreve a pasar la pena, a sudar, a ponerse rojo, a hablarle a un desconocido, ¿cierto? Y a hacer una oferta, ¿sí? En mi proyecto de especialización del primer semestre, yo quería desarrollar una chaqueta inteligente con materiales inteligentes para motociclistas. ¿Por qué? Porque me gusta la velocidad, me gustan las motos. Yo la pensé que justamente iba a ser la chaqueta que van a utilizar los grandes deportistas. ¿Qué encontré? Que no es así. Las personas que tienen motos de grande cilindraje en Colombia compran marcas americanas, europeas, japonesas, porque obviamente si tienen buena moto, quieren buena indumentaria. No quiere decir que la indumentaria colombiana no sea buena, sino que justamente utilizan la que utiliza Marc Márquez, Valentino Rossi, bueno, utilizan las grandes marcas. El proyecto me tocó reorientarlo, pero la orientación realmente que fue ser observador, quiénes utilizan motos, quiénes necesitan protección, quiénes necesitarían protección de alta calidad, los domiciliarios, los mensajeros, hasta los policías. Y mi ejercicio, ¿cuál fue? Que hasta mis papás me decían, ¿usted qué hace caminando por todo el barrio hablando con motociclistas? Yo cogía a un motociclista que estaba domiciliario, le hacía preguntas, cogía a un policía, le hacía preguntas. Me fui al CAI de mi barrio, cuando estaban todas las motos estacionadas, le pedí permiso al comandante del CAI, hablé con todos los policías, pude entender cuáles eran sus dolencias, sus problemas, sus mayores dolencias, qué querían justamente dentro de un sistema de protección. Ahí me atreví no a crear la chaqueta, sino al menos a salir a ejecutar en esa lógica de vender la idea, de empezar a tener ese feedback, esa retroalimentación. Debemos promover que justamente el emprendedor tenga estas tres características clave, que sea visionario, transformador y ejecutor. También los emprendedores se han transformado en intraemprendedores. Se entiende que un emprendedor crea algo por sí solo, por sus propios medios. Pero hoy, como justamente hasta las mismas empresas son cada vez más innovadoras, mm, el intraemprendimiento se ha convertido en una opción laboral y de emprendimiento en términos de que podemos estar trabajando para una organización y crear algo que fortalece a esa organización, pero que la misma organización nos provee recursos y nos da independencia para crear justamente esa nueva unidad de negocio. A Rappi se le llama también como una gran incubadora de emprendimientos porque son tan innovadores y tan emprendedores que hasta tienen su propia incubadora, ¿sí? De ahí salió, por ejemplo, Frubana. Frubana es un emprendimiento que se dedica a comercializar fruta, muy diferente a Rappi. Nació justamente de alguien que trabajaba para Rappi, que se atrevió a proponer un modelo de negocio diferente al de Rappi o en un mercado totalmente diferente. Los de Rappi le dijeron, oiga, chévere, usted va a trabajar parcialmente para Rappi y el resto del tiempo lo va a aprovechar para su proyecto. Cuando ya lo puso en marcha, justamente supo conformar un equipo, encontrar la oportunidad y demás. Rappi que le dijo, ¿sabe qué? Me interesa, vamos a ser sus primeros inversionistas. El intraemprendimiento es un rol que justamente a nuestros estudiantes
a nuestros emprendedores de pronto los lleva primero a adquirir experiencia en algún lugar y luego crear algo que justamente crezca dentro de las estructuras de organización, pero que hoy está muy vigente. Nuestros emprendedores no solamente tienen que romperse la cabeza para encontrar la solución al mercado desde su individualidad, lo pueden hacer desde un conocimiento o capacidad que una empresa les esté ofreciendo, ¿sí? Ahí va a haber muchísimo potencial y es un rol que es muy versátil porque justamente de un intraemprendedor nace un emprendedor, ese es el caso, por ejemplo, de Fruana, de un emprendedor de pronto termina siendo un intraemprendedor porque tal vez hasta la empresa se la compran y se vuelve y le continúan claramente potenciando todo su rol emprendedor, pero va a responder a los intereses de un grupo empresarial, de una matriz, por decirlo así. Es un rol también muy vigente hoy en el ecosistema. Los emprendedores también se pueden convertir en solucionadores, solucionadores de problemas. Lo que ofrecen no solamente es para venderlo al mercado. Un emprendedor, como está buscando transformar y crear algo, también tiene esa capacidad de ejecutar, de tener empatía con los problemas o dolencias de las personas, de las organizaciones, de las empresas, y es muy recursivo. Los emprendedores nos volvemos de cierta forma inventores, ¿cierto? Y hoy el ecosistema mundial está buscando solucionadores de retos. Busquen por favor ese concepto, solucionadores de retos o busquen retos de innovación. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchos procesos de emprendimiento para empresas del sector moda. También hemos hecho procesos de emprendimiento para Ecopetrol. Ecopetrol tiene tantos problemas, no solamente financieros, sino operativos, que justamente les hemos ayudado a definir sus roles y a partir de grupos de investigación, grupos de estudiantes, grupos de clase de estudiantes de diferentes materias, facultades y demás, crean soluciones para problemas de las empresas. Ser solucionadores es una muy buena forma. O los emprendedores, los que vienen de ejecutar su negocio, con su solución, tal vez la empresa no se la va a comprar perfectamente, pero ahí es donde uno hace pilotajes, es donde uno empieza a encontrar nuevas líneas de negocio, que es donde justamente uno se puede volver el piloto o el proveedor de una solución para una empresa que la está necesitando porque necesita una solución innovadora. Este es un rol muy interesante y que le genera mucha habilidad a nuestros emprendedores en la lógica de saber crear soluciones innovadoras pero pensando en las capacidades de las grandes empresas. Los emprendedores, con el tiempo, nos convertimos en asesores y gestores. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un conocimiento técnico, ya nos han mentoreado, ya nos han hecho coach y demás, nosotros también queremos devolver. Y es muy común en los entornos universitarios que quien ya se graduó de la incubadora, quien ya cursó el programa, de pronto se pueda volver asesor o mentor. No todos lo hacen, ¿cierto? Y además surge mucho que si yo tengo una empresa de alimentos, yo también puedo dar asesorías en temas de alimentos, que si tengo una empresa de moda, puedo dar un curso, un taller, una asesoría en este tema. Siempre está esa lógica técnica, pero también como ya lo vivimos, desde la empatía y la experiencia, estamos muy dispuestos a compartir ese conocimiento en una lógica de claramente prestar ese rol. No se confunde con el de mentor. ¿Por qué? Casi, y se ha transformado un poco, en que uno cobra por esa asesoría, por esa gestión, porque obviamente es como una consultoría. El mentor se convierte en una persona que tiene ya mucha experiencia y en el ecosistema sí que se han creado muchos mentores con realmente no contar pliegos, pero el mentor se basa en la experiencia, en una experiencia, en una afinidad. Casi que la imagen nos lo dicen, miren que hasta tienen vestidos los mismos colores, casi que hasta se parecen físicamente, porque es que el mentor justamente esa experiencia es afinidad. Esa experiencia es que él ya lo vivió, él ya sabe cómo es un sector, él ya sabe cómo es crear empresas, él ya cometió ese error, que todo eso se le convierte en aprendizaje y los mentores estamos muy dados al guiar y al guiar por, obviamente, contribuir a una mejora, a un buen resultado y no necesariamente todas las mentorías son reconocidas pues con un valor monetario. Mm, muchos procesos de mentoría es ante todo en hacer una lógica de voluntariado, de filantropía
Y ahí lo importante es que también la mentoría da mucha oportunidad para que muchos nos podamos convertir en ángeles inversionistas. Como, y casi que vean que son fases. Ya somos emprendedores, nos podemos volver asesores. Habrá algunos que nos atraen y nos podemos decir, oiga, yo le puedo enseñar a usted, yo lo puedo guiar, yo estoy dispuesto a compartir experiencia, pero como le estoy compartiendo experiencia, quiero ser parte del negocio, me atrevo a ponerle capital a ese negocio. Los emprendedores evolucionamos y es que justamente con lo que empieza a generar la empresa, obviamente nos va a dejar utilidad, uno empieza a ahorrar y demás, uno empieza a hacer capital. Yo he sido ángel inversionista de muchísimos proyectos. En unos me ha ido bien, en otros me ha ido mal. En unos he perdido plata, en otros he recuperado. Todavía tengo muchísimas empresas que me llaman y me dicen, Joaquín, que si nos presta tanta plata, que si podemos hacer una ronda de inversión, perfecto. Pero es porque también uno empieza a tener muchísima afinidad gracias a un efectivo proceso de mentoría que se originó tal vez desde un proceso de asesoría y si no fue una mentoría, alguien con quien uno hizo clic, alguien con quien uno se entendió, un negocio que a uno le apasiona. Ahí es donde justamente el emprendedor se convierte también en un ángel inversionista, ¿sí? Y ese ángel inversionista tiene capital, pero no solamente es capital financiero, también es capital inteligente. Esa lógica de poner contactos, abrir camino, ayudarle a los emprendedores y empieza a ser parte del equipo. Es un rol muy interesante, que no todos la tienen esa vocación. Hay algunos se vuelven prestamistas, otros realmente se vuelven son ángeles inversionistas. Pero es un rol muy dinámico porque justamente lo que permite que muchos nos convirtamos como en los sharks, por decirlo así, pero además es una figura muy interesante para apoyar emprendimientos en etapas tempranas. Uno se vuelve parte del equipo, empieza a tener participación en las empresas. Cuando crecen o gana o pierde, ustedes están dispuestos a asumir ese rol, sí o no, o el mismo emprendedor. Hay que llevarlos también a que no todo es la vida en la empresa. También puede ser un rol de mentoría, tal vez pueda ser un inversionista o convertirse en un inversionista mucho más ejecutivo. Hay justamente las imágenes que hemos visto, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, muchísimos han creado sus propios fondos de inversión. Es permitido, Colombia lo hace y demás, donde justamente ya la cosa se vuelve mucho más corporativo, de un mayor tamaño, pero también es otra forma muy interesante de justamente apoyar emprendimientos y que nuestros emprendedores o se relacionan con ellos o en el tiempo se podrían convertir en estos diferentes roles. La visión del emprendedor no necesariamente solamente va a ser su empresa la va a materializar y la va a mantener en el tiempo, pero también la lógica es que ellos a lo largo del tiempo logren tomar todos estos roles y ojalá vivirlos. Con eso, unos les quedan gustando, otros no les queda gustando, pero justamente no todo depende de ser un único emprendedor y solamente vivir de un único negocio o de estar creando muchas empresas. Yo creo también que, por ejemplo, ser emprendedor serial no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene esa capacidad de estructura mental, responsabilidad, valores, hasta de día a día, para hoy estar en una empresa, mañana en otra, pasado mañana en otra. No necesariamente es así, pero sí a lo largo del día y de las semanas, cada uno de nosotros puede estar desarrollando diferentes roles o que nuestros emprendedores los puedan estar desarrollando y por lo mismo ser partícipes de múltiples formas de vivir todo este ecosistema de emprendimiento que está disponible para nosotros. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Claro que sí, Carmen. Muy bien. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Con cuál de estos roles se ven más? Aquí estamos formando mentores, ojo. Aquí todos ya tenemos canitas. No es que seamos canitas al aire, pero sí nos vemos en un rol de mentoría. ¿Cuántos de ustedes de pronto quisieran ser ángeles inversionistas? De pronto a futuro convertirse en inversionistas o ser mentores y asesores o solucionadores. ¿Cuál rol les gustaría? ¿Cuál rol quisieran vivir ustedes? Muy buena pregunta, Camilo. El ángel inversionista pone su propio capital, ¿sí? Ténganlo todos muy claro.
Es decir, usted saca de sus propios ahorros, tiene capital de riesgo, ¿cierto? Mientras que cuando uno se vuelve inversionista, vean justamente cómo cambia. Un inversionista, ya uno trabaja con un fondo mucho más amplio de capital. Entonces uno reúne capital de diferentes fuentes, ya no solamente es el capital de uno, y uno crea una organización. Uno se vuelve inversionista porque tiene un fondo de inversión, ¿sí? Un ángel inversionista son esas personas que justamente pueden tener tal vez en términos de dólares, $10,000, $50,000, $100,000, el primer $1,000,000 para ponerle a una empresa, ¿cierto? Una startup, a un emprendimiento. El fondo de inversión no pone esas cantidades. El fondo de inversión ya pone los $5,000,000, los $10,000,000 a una sola empresa. Entonces, por lo mismo, junta capital de diferentes fuentes, lo vuelve una bolsa y sabe muy bien a quién ponerlo y ante todo son ya organización. Entonces cambia bastante porque va del esfuerzo individual, del propio riesgo, a claramente crear una organización, un fondo de inversión. ¿Listo? ¿Solucionado? ¿Claro ahí, Camilo? Perfecto, muy bien. La mayoría se ve como mentores. Perfecto, me encanta y me encanta que ojalá con esta sesión reforcemos ese mensaje. ¿Por qué? Porque es que cada uno de ustedes tiene experiencia, ¿sí? Tenemos experiencia, nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos trabajado para múltiples organizaciones, ya sabemos qué es fracasar con la pareja, con el hermano, con el primo, le pegamos o no a una empresa, al mercado, sí o no, pero todo eso se convierte en aprendizaje que alguien lo está necesitando, que esos emprendedores de 18, de 20, de 16 años están necesitando, son personas que están, no solamente quieren hacer, sino que además de que quieren hacer, les sirve tener una voz con la cual hablar. Los emprendedores y la mente de los emprendedores es tan inestable que muchas veces nos ahogamos o nos enredamos solos. Y es ahí donde el mentor entra a jugar, no para decirle eso está bien o está mal, eso es una parte de ese rol, sino ante todo estamos es para brindar experiencia, aprendizaje, eso intangible, eso que no está escrito en un libro, eso que no se determina con una fórmula de Excel. Quiero que se metan muchísimo en este rol porque justamente este programa está orientado para fortalecerlos a ustedes como mentor. Me encanta que Leonardo dice mentor por ahora, perfecto, la mayoría ya coincide con ser mentor, muy bien, pero es casi que abrir el libro de su vida basado en experiencias, aprendizajes para que ustedes se conviertan en guías de todos esos emprendedores de la UAN, para que la UAN se siga posicionando como una gran universidad en emprendimiento, para que su familia tal vez se vuelva una familia de emprendedores, perfecto, para que usted vuelva a su colegio y haga emprendimiento gracias a que usted le está ayudando a esos niños que tienen los mismos profesores que usted tuvo a ser emprendedores. Hay muchísimas formas de mentoría. La idea es obviamente desarrollar emprendedores del futuro, basados en experiencias, aprendizajes y en toda esa guía que les podemos dar. ¿Listo? Muy bien. No siendo más, entonces, ya les dejé mi WhatsApp para que me puedan escribir. Algunos me han escrito, si no les he contestado, perdón, pero obviamente estoy muy pendiente de todas sus dudas o inquietudes. También si me quieren escribir por correo, con todo gusto, por favor, pueden utilizar los dos correos. El correo InfoBooping yo mismo lo reviso, es el correo de contacto de la empresa, sino mi personal dentro de la empresa. Y con todo gusto, cualquier duda o inquietud la puedo atender. ¿Listo? No siendo más, entonces, desearles pues un buen resto de semana. También recordarles y me voy a devolver, permítanme, me devuelvo aquí rápidamente. Me devuelvo para recordarles que entonces el día lunes vamos a estar trabajando sobre esta tercera sesión de visión tecnológica del emprendimiento y el día miércoles vamos a estar trabajando sobre pensamiento ágil. ¿Listo? Todo va a estar muy articulado y nos va a fortalecer. Entonces, para que aprovechemos el programa. No sé, profe Alejandra, si tienes eh, alguna, algún comentario por mencionar. No, pues agradecerles a ustedes por conectarse, por estar hasta ahora. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, nos esperamos, como dices, la próxima semana, lunes, a la misma hora, por el mismo link. Y muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos los que estuvieron hasta esta hora conectados. Espero que
y sé que esta información ha sido de gran valor. Muchas gracias. Y con eso, bueno, Perfecto. cerramos la sesión. Profe, están pidiendo un favor aquí por chat, Laura, y es que no alcanzó a conectarse a la sesión 1, entonces que si les pueden enviar la grabación. Sí, le estaremos compartiendo a partir de la próxima semana. Estamos preparando una plataforma para que puedan acceder al material, pero estamos preparándolo. Súper, Así que perfecto, no hay listo. problema. Gracias, Muy hasta bien. luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Buen resto de semana. Muy pendiente de cualquier contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas Ah, y gracias. el señor decano, muchas gracias por acompañarnos, profe Enrique. Muchas No, gracias. no, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente sesión. Aquí nos vemos la Perfecto, próxima. profe. Claro que sí. Lo esperamos. Muchísimas gracias a todos.